Recordemos que durante varios meses la oposición, los dirigentes de la oposición decían que SENASA estaba quebrada. Hay una especie de run programa de investigación que señalan parece irregularidades y el propio presidente ayer dijo que no es por tema de investigación, sino que desde noviembre. El tema es que la cápita siguió igual y obviamente que el gobierno, para mantener todo esto que prometió, tenía que meter mucho la mano en cuanto a recursos económicos se refiere. Cuando la oposición hizo el llamado de que habían problemas en el SENASA, el tema ahora es que se está poniendo en dudas de que las cosas se estuvieran haciendo bien. Y por eso el presidente, a través del Ministerio Público y otras instituciones del gobierno, pues manda a hacer una investigación de quien metiera la mano, que cualquiera que haya sustraído fondos públicos, especialmente del área de la salud, debe enfrentar las consecuencias drásticas. Yo lo dije aquí, a ese señor le congelaron todas las cuentas bancarias. Pero expediente va, expediente viene y nunca se sometió el expediente de Maxi Montilla. Yo no lo entendía, hasta que sale este acuerdo por 3.000 millones de pesos. Hay quien dice que cuando tú das 3.000, te quedaste con 6.000 o con 9.000. Amables televidentes, muchísimas gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares. Arrancó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11 o nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Buenos días a todos. Feliz martes. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Buenos días. Bienvenidos a Telematutino 11. Como siempre, un gran placer que estén con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a repasar juntos algunos de los temas de actualidad. Estamos a 9 de septiembre. Algunos de los temas de actualidad y como cada martes, la doctora Luz Rosa Estrella nos trae su segmento de psicología dedicado a la familia. Y hoy nos acompaña como invitado el ingeniero César Fernández, secretario de propaganda del Partido Fuerza del Pueblo y es miembro también de la dirección política de esta misma organización. Les damos la bienvenida, quédense con nosotros. Hay muchos temas. Lógicamente los martes, muchos temas son derivados de la semanal. El presidente trató muchísimas cosas. Se refirió al tema de SENASA. Recordemos que durante varios meses la oposición, los dirigentes de la oposición decían que SENASA estaba quebrada. Incluso el presidente salió al ruedo y dijo que no, que SENASA sería ayudada siempre y que SENASA era el ARS de los más pobres. Pero ahora hay una especie de programa de investigación que señalan parece irregularidades y el propio presidente ayer dijo que no es por tema de investigación, sino que desde noviembre él le había pedido al Ministerio Público que revisara. Y también hay una auditoría en marcha de la Cámara de Cuentas. Mira, Ramón, SENASA tiene una tradición, tiene un prestigio ganado, tiene un trabajo hecho por años por los diferentes incumbentes que han pasado por ahí. Y cuando Luis Abinader llegó al poder, quiso aumentar la cantidad de personas en el llamado régimen subsidiado. Y se propuso una meta de afiliar a cerca de 2 millones de dominicanos que estaban fuera del sistema. Todo eso se vio muy bien, no sabemos exactamente, se dijo que sí, que se afiliaron sí muchas personas, miles y miles de personas. Obviamente que esto iba a aumentar los presupuestos, el gasto en medicamentos, en procedimientos, hospitalizaciones y todo eso. El tema es que la cápita siguió igual y obviamente que el gobierno, para mantener todo esto que prometió, tenía que meter mucho la mano en cuanto a recursos económicos se refiere. Cuando la oposición hizo el llamado de que habían problemas en el SENASA, de que no se le estaban pagando a suplidores y demás, como que faltaban recursos, el presidente dijo que no iban a faltar esos recursos y que la población que estaba protegida bajo la sombrilla de SENASA no le iban a faltar los servicios ni los medicamentos. Hasta ahí se entendió bien, pero lo que el presidente habló en el día de ayer es otra cosa. Él dice que desde noviembre pues mandó a hacer por mutus propio, es decir, no por ningún reportaje ni por nada en particular, porque que yo sepa la oposición no habló de corrupción, sino de que habían problemas de que no había dinero. Entonces, y nosotros aquí lo que siempre defendíamos, decíamos, bueno, pero que con un cápita de 300 y pico de pesos versus 1.200, 1.400 en el contributivo,
no hay manera de usted manejarse. Tendrá que operar con déficit. Sí, Pero lo que estamos hablando era de un tema financiero. exactamente, pero ya esto es otra cosa. Una cosa es que te falte dinero porque se están haciendo más procedimientos, porque se incluyeron otros medicamentos que no estaban en el catálogo, cirugías y procedimientos que tampoco estaban más afiliados. Claro que eso iba a implicar muchísimo más recursos. El tema ahora es que se está poniendo en dudas de que las cosas se estuvieran haciendo bien. Y por eso el presidente, a través del Ministerio Público y otras instituciones del gobierno, pues manda a hacer una investigación que dijo el presidente Abinader que comenzó en noviembre. Además, como tú bien dices, una auditoría que está realizando la Cámara de Cuentas, que también comenzó a hacer su trabajo hace meses. Esperemos a ver cuáles son esos resultados. El presidente dijo que quien metiera la mano, que cualquiera que haya sustraído fondos públicos, especialmente del área de la salud, debe enfrentar las consecuencias drásticas en términos de la justicia. Hablando de meter mano, al presidente le preguntaron el caso de Maxi Montilla. Sí. Y él respondió lo que tenía que responder. Es un tema de tipo judicial, pero es un caso que llama la atención. En el año 21, en diciembre, yo lo dije aquí, a ese señor le congelaron todas las cuentas bancarias. Pero expediente va, expediente viene, y nunca se sometió el expediente de Maxi Montilla. Yo no lo entendía. Hasta que sale este acuerdo por 3.000 millones de pesos. Hay quien dice que cuando tú das 3.000, te quedaste con 6.000 o con 9.000. No. O quién sabe. Pero lo que yo quisiera sí establecer... Es que no fueron 20.000 millones que estábamos hablando, Bueno, se habla del caso en términos de compras. Pero hay sobrevaluaciones aparentemente y hay involucrados otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina. Lo que yo quiero con esto, llamar la atención, que esto le representa un revés al licenciado Danilo Medina y a muchos dirigentes PLDistas, porque lo que ellos venían diciendo era que esto era persecución contra funcionarios, pero resulta que Maxi Montilla admitió su culpabilidad y no solamente admitió, va a hablar. Es decir, él va a darle al ataúd de varios funcionarios. Entonces, el tema entonces no es por un tema de político, por haber sido funcionario, sino Maxi Montilla admitió lo que él hizo en las EDES. Y por eso él va a entregar dinero a la sede, va a entregar dinero a la DGI y va a entregar dinero también al Ministerio Público. Mira, Ramón, y nunca va a entregar todo lo que tiene, ni todo lo que hizo, y la parte civil se trató, pero las implicaciones penales que pudiera tener este caso, según algunos abogados, pues no se ha tratado. El tema es, Ramón, que ¿qué tiene que hacer el Partido de la Liberación Dominicana al respecto? Porque ahora... El relato es difícil ahora. Bueno, te voy a decir algo. Hubo un diputado, Charlie Noel Mariotti, que dijo que el PLD debía pedirle perdón al país por todo esto. Ahora dicen algunos PLDistas que no, que Maxi Montilla no era del PLD y que tampoco, que no era dirigente, oye eso, y que tampoco Alexis Medina. Pero los hechos que se les imputan son del gobierno del PLD. Entonces el partido no puede sustraerse de esas acusaciones y ser indiferentes, porque es que pierden credibilidad. Y yo te voy a decir, cada quien es responsable de sus actos. Y si es verdad que no se sabía o que hubo falta de rigurosidad, admitirlo no te quita, al contrario te suma. Para que admitir es difícil, porque por ejemplo, ¿cómo un presidente va a decir que él no sabía que su cuñado, él llamó a un programa y trató de darle vuelta y merengueó el tema, pero usted como presidente no sabe que su cuñado está haciendo, o medio cuñado, está haciendo negocio, o que su hermano está haciendo negocio? Por favor, un presidente de la República es la persona más enterada que hay, absolutamente de todo, de todo. Entonces, de nuevo, esto sigue siendo una rémora, sigue siendo... porque el relato de que es persecución política se cae con Maxi Montilla admitir que sí, que él hizo travesura, de que tuvo privilegios que no tiene, probablemente no tienen otros empresarios. Lo que pasa, Ramón, también, y con esto concluyo el tema, es que los partidos políticos no se cuidan.
Y a veces, sabiendo que tienen a corruptos al lado o que han cometido actos de corrupción, dicen hay que sumar todo y todo se queda ahí. Entonces, y como no hay mucha diferencia entre un partido y otro, ese es el problema. Le afecta al partido X en un momento determinado, pero mañana le va a pasar factura al otro porque tienen el mismo criterio de selección. Y mientras no se cambie ese criterio de selección, seguiremos viendo legisladores y legisladores que lo extraditan o que están presos por narcotráfico o por corrupción, y entonces vamos a seguir el cancito. Y la población, pues, disgustada, no vaya a votar en las elecciones, por eso esa alta abstención que tenemos aquí, porque aunque somos un país que tenemos una estabilidad política, no es menos cierto de que los políticos no nos encantan, porque son bipolares. En algún lado critican, pero después por otro lado hacen. Tú no sabes de qué lado están, si es en contra de la corrupción, si es otro que la hace, pero si yo lo tengo el corrupto al lado, no me molesta. Entonces, eso no se entiende. Y por eso la gente no cree mucho. Lo peor de todo, Jacqueline, es que no se escarmienta. Después de todos estos casos, yo pensé que los funcionarios actuales se iban a cuidar o iban a proceder con mayor inteligencia. Mira, si en el 28 gana otro partido distinto al PRM, tú verás el desfile. Obviamente. Tú verás el desfile de funcionarios de este gobierno que serán también procesados. No porque se le coja al Ministerio Público con ellos, sino porque si se hace la tarea, encontrarán muchas cosas. Mira, el presidente también habló de economía. Como siempre, el presidente es muy optimista. Él dice que con las medidas monetarias y las medidas fiscales se va a lograr vencer el desaceleramiento económico. Y no es tan fácil. Hay 35.000 millones para gastar en lo que resta de año. Pero resulta que al mes de agosto, la ejecución del gasto de capital está por debajo de lo que debía ser. O sea, hay un tema gerencial. ¿Es gerencial o falta de dinero, Ramón? No, es que apenas han ejecutado como el 75% de lo que tenían, de lo que disponen. ¿Tú crees? Sí, entonces hay un problema. ¿Tú crees en ese discurso de que es por eso? Bueno, si tú tienes para gastar 100 y nada más gastaste 75. Ahora, si tú lo tienes los 100, sí, asumiendo que lo tienes. No, pero tú lo tienes. Porque todos los días me dice la DGI que ha recaudado más, la DGA me dice que está recaudando más. Todo el mundo me dice que está recaudando más. Es lo que pasa con el dólar. No, estamos rompiendo récords en entrada de divisas, el turismo, zona franca, inversión extranjera. Y entonces, ¿por qué sube el tipo de cambio? Si el país está inundado de dólares. Yo creo que no se está manejando la cosa con la suficiente... Dicen que no se está viendo el bosque completo, sí. Ramón. Por ejemplo, ayer decía el ministro de Turismo, decía, creció 2.8 en agosto, es el mejor agosto en toda la historia del turismo. Pero, vi el otro pero ahí. No, ¿qué pasa? Siempre tú tendrás que si las cosas crecen, cada mes va a ser el mayor. El PIB siempre va a ser histórico, salvo que se caiga. Y también la inflación va a ser el índice de precio, a menos que haya una desaceleración. Lo que él no da el dato completo, señores, el turismo apenas creció 2% en agosto, en relación a agosto del año anterior. Y creció... 2.8. No, 2.8 porque él metió ahí a los cruceristas. Es decir, el dato de turistas son los extranjeros y los dominicanos que residen en los Estados Unidos. Es un 2%. En julio fue 1.78%. Pero el turismo de Estados Unidos, de Canadá y de la Unión Europea, que son los tres principales emisores, se están cayendo. Pero cuando usted lo compara con agosto del año pasado, en agosto del año pasado el turismo estaba creciendo 7.4%. Eso de nuevo es una desaceleración. Mira, pero hay que reconocer, o yo le reconozco al ministro David Collado, que está haciendo su trabajo. Y nosotros necesitamos un ministerio de turismo que haga su trabajo. Obviamente estamos en un mundo, los principales emisores, tú lo mencionaste, son Estados Unidos y Canadá.
y sabemos la situación que se está viviendo en esos países por Trump y algunas restricciones, entonces hay que buscar nuevos mercados que vengan a la República Dominicana. Y eso es lo que ha estado haciendo, incentivándose el turismo de otras naciones, que ojalá se normalice en Estados Unidos la situación y en Canadá, porque han sido mercados que tradicionalmente prefieren el turismo en la República Dominicana. Pero los vuelos, en agosto hubo 6.010 vuelos, 596 más que en agosto del año pasado, cuando se registraron 5.414. Pero en los vuelos están incluidos no solamente los turistas y los dominicanos residentes en el exterior, sino también los viajes que tú das y que yo doy. Bueno, pero han crecido y eso ayuda al turista, al turismo. Y destaca el crecimiento de JetBlue, de American Airlines, de Copa Airlines y Arajet. La ocupación hotelera se mantuvo en un promedio de un 69%, en Punta Cana Bávaro 78%, Samaná Las Terrenas 63%, Juan Dolio Boca Chica 61%, y otros mercados emergentes. Obviamente que en medio de este panorama, si se crece algo, ya es positivo. Obviamente sí, el Ministerio de Turismo tiene que informar. Ahora, no me insulte la inteligencia diciéndome que agosto fue el mejor año y que julio fue el más extraordinario. Mira, por ejemplo, una de las causas de que no sea negativo el crecimiento es por los argentinos. Sí. Pero con lo que pasó el domingo con la derrota de Milei, que fue aplastado por el peronismo, fácilmente se cae el turismo argentino, porque ese es el problema del turismo, que es muy voluble. Hay otro caso también. Ayer publica el Banco Central. Inflación 3.71. Mire, está dentro de la meta. Del rango meta, que es 4% más o menos 1. Y la de agosto fue 0.71. Usted dice, pero mira, qué bien vamos. Pero ese 0.71 de agosto es el doble de junio, el triple de junio y casi el doble de julio. Y cuando usted compara los alimentos, y ahí tenemos que pensar en el pollo que negaban que no subió, los alimentos subieron el doble. Pero el mes más alto de 0.071 fue 0.94 en diciembre del 22. ¿Qué significa eso? Que ya el tipo de cambio se está incidiendo en los precios, en todos los precios, como era lógico de esperar. Bueno, se está haciendo el levantamiento en compañía de la CEPAL, dice el Banco Central, viendo cuáles son los productos, los 354 que se consumen más en el país, y que la inflación está dentro del rango meta, que es 4%. Pero tienen que controlar el tipo de cambio. Justamente hoy al mediodía hay una reunión en el Banco Central, del lado oficial el gobernador, el ministro de Hacienda y el superintendente de banco. Y del otro lado van a estar los presidentes de todos los bancos múltiples. No hay que ser muy avesado para darse cuenta que ahora viene un pasito para atrás. Recordemos que en marzo el tipo de cambio llegó a 63.40. Y ahí vinieron 3 resoluciones para apretar a la banca. Y en abril se desplomó. Hubo una apreciación. Bajó a 59. En junio liberaron recursos del encaje legal y ahora está en 64.20. Esto está subiendo. Eso era ayer, hoy es otra cosa. Bueno, obviamente bajará, pero se proyecta para el 2026 en 65. Es que ya las proyecciones... Según las proyecciones del gobierno en su presupuesto, porque en este año la proyección era 62. Imagínate tú la diferencia que ha habido. Y ya vamos por 64. Exacto. Así fue como proyectaron en 5 el crecimiento y ya estamos en 3 o en 2.5. Entonces, ¿qué es lo que viene? Medidas restrictivas, porque el problema es que usted, en esta situación, usted no puede pretender crecer, que la economía crezca 4 o 5, que el tipo de cambio se mantenga estable y que la inflación se mantenga del rango. Habrá que sacrificar alguna de esas cosas, exacto, Ramón. Lamentablemente, y en medio de este panorama que no es solamente de la República Dominicana, sí hay que ser objetivo y esto está viviéndose a nivel mundial. Pero queda que las autoridades de cada país hagan lo mejor posible y organicen la casa y sean coherentes. El peligro es que cuando tú tienes una política, yo no quiero utilizar lo que dice Jaime Arista Escudero, zigzagueante, de que hoy tomo una medida y la echo para atrás al mes siguiente. Entonces eso crea desconfianza en los agentes económicos.
porque las políticas tienen que ser pensadas un poquito para que sean mediano sostenibles plazo. en el tiempo. Y para que Pero hay que ver, credibilidad. Ramón, si no te está dando resultados, tiene que echar para atrás. Pero- Dime. Un pasito para adelante. Bueno, las cosas hay que hacerlas. Señores, nos vamos con César Fernández, con quien tenemos. Primero vamos a hablar con el ingeniero y después con el político. Ah, bueno.